Buenas tardes, alumnos. ¿Se me escucha? Buenas tardes, doctora. Se le escucha. Gracias. ¿Cómo están? Sí, Buenas gracias. tardes con todos. Soy el doctor Ronald Escalante, médico neurólogo del Hospital de Policía, y tenía encargado, programado, dictarles la clase de trastornos de los pares craneales. Primero, para recordar que cuando hablamos de problemas o trastornos de los pares craneales, debemos recordar que los pares craneales, sus núcleos están localizados a nivel del tronco encefálico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablemos de patología de par craneal, estamos hablando de patología de la fosa posterior, específicamente del tronco encefálico. Y la característica es que las lesiones de par craneal siempre son ipsilateral, son del mismo lado de su lesión. ¿Ok? Son 12 pares y vamos a ver cada uno de ellos y conversar. El primer par craneal es el nervio olfatorio. ¿Ok? Este es un nervio que tiene eh, dos neuronas, donde su primera neurona es bipolar y está localizada justo aquí, en el neuroepitelio olfatorio a nivel de la mucosa nasal. ¿Ok? Entonces aquí es donde Doctor, se van a adherir las partículas olfatorias, que son las que van a ser transmitidas a la vía central para doctor, la inter... Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿Sí? creo que no no está está compartiendo presentando sus pantalla. diapositivas. Doctor, no te metas sus diapositivas. Doctor. Ok. Bueno, ahora sí, Ahora sí se ve, doctor. ahora sí se ve. Ok, Sí. ok. Seguimos. Habíamos dicho que el primer nervio craneal es el nervio olfatorio y tenía dos neuronas, ¿correcto? Su primera neurona es bipolar y está localizada aquí en el neuroepitelio olfatorio de la mucosa nasal, es decir, es aquí donde se van a percibir todas las partículas que nos permiten tener la percepción del olor. Luego tenemos el nervio olfatorio como tal, cuyos axones están localizados a nivel del bulbo olfatorio, ¿correcto? Entonces el bulbo olfatorio es donde comienza la segunda neurona, que está justamente aquí pasando la lámina cribosa del etmoides. Entonces, de la primera neurona se va a transmitir la información olfatoria hacia el bulbo olfatorio, que es donde está la segunda neurona del nervio olfatorio, para ser transmitida a la vía olfatoria. Entonces, la vía olfatoria está aquí. Comienza con el bulbo olfatorio, que está localizado en la base, en el piso del lóbulo frontal, y este bulbo olfatorio va a discurrir en lo que se denomina el tracto o cintilla olfatoria. Y este tracto o cintilla olfatoria, a su vez, se va a dividir en la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. Es esta, la estría olfatoria lateral, la que va a terminar en el complejo amigdalino y es lo que se denomina el área olfatoria primaria. Entonces, cualquier tipo de alteración estructural que comprima, presione o inflame la vía olfatoria va a producir trastornos, ¿sí? De lo que son las percepciones olfatorias. Dentro de estas tenemos, ¿no es cierto? En las lesiones olfatorias tenemos las lesiones o alteraciones cuantitativas, que son la anosmia o la hiposmia, las alteraciones cualitativas, que son las distorsiones o parosmias, y las alucinaciones olfatorias. La anosmia, entonces, por definición, tiene como causa, anosmia es A precedida, significa que la persona pierde la capacidad de percibir los olores. Creo que en época de COVID esto era bastante frecuente como una manifestación inicial. Tenemos causas nasales, cuando las partículas olorosas pues, no llegan a los receptores que están en el neuroepitelio de la mucosa nasal, por lesiones propias a nivel del neuroepitelio olfatorio y también por lesiones a nivel de la vía central o la vía olfatoria, es decir, el bulbo
y el tracto olfatorio o en el área prepiriforme del lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Y cualquier lesión que genere presión u ocupe un espacio puede generar distorsión en la percepción o interpretación de lo que es los olores. Otras alteraciones del olfato son las parosmias, que es la distorsión de la sensación olfatoria. Esta puede deberse a patologías nasofaringias locales, por ejemplo, sinusitis, por lesiones propias del lóbulo olfatorio, compresivas, y las alucinaciones olfatorias son las que siempre van a tener un origen del sistema nervioso central. Entonces tenemos epilepsias, es decir, si tengo un foco epileptógeno, en la vía olfatoria puedo tener crisis sensoriales de tipo olfatorio, y por el lado psiquiátrico tenemos aquel paciente psicótico, esquizofrénico, por ejemplo, que tiene esta percepción de lo que se llama la cacosmia, ¿no es cierto? Entonces, o es una manifestación, como por ejemplo una patología, una forma de una epilepsia sensorial, o es una manifestación de un paciente psiquiátrico. El nervio óptico, segundo par craneal, este nervio es muy importante porque este nervio es asiento de muchas enfermedades de etiología autoinmune. Es una vía cerebral porque es la continuación de la sustancia blanca, tiene su origen a nivel de las células ganglionares de la retina, y el nervio óptico tiene una porción que es intraocular, una porción intraorbitaria, una porción intracanalicular y una porción intracraneal, ¿correcto? Que es la que va a llevar la información para que todo sea procesado a nivel de la vía visual. Entonces, si recordamos lo que es la vía visual, tenemos el globo ocular, tenemos el nervio óptico, tenemos el quiasma óptico y tenemos el tracto óptico, el cuerpo geniculado externo y las radiaciones ópticas. ¿Okay? Entonces, toda la información que uno evalúa en la vía visual tiene que recordar que aquí todo es, si hacemos la visión monocular, ¿no? Vamos a tapar un ojo, toda la interpretación visual tiene una interpretación nasal y tiene una interpretación temporal, ¿no? O sea, o tengo un problema del campo visual temporal o tengo un problema del campo visual nasal. ¿Esto por qué? Porque toda la información que se recepciona aquí a nivel de la retina va a discurrir por el nervio óptico. Pero ojo, aquí a nivel del quiasma óptico, toda la información que ingresa por la retina nasal es la que se va a decusar al lado contralateral, a nivel del quiasma. Sin embargo, toda la información visual que llega por la retina temporal es la que no se decusa. ¿Ok? Es por eso que cuando hablamos de vía visual, hablamos de campo visual. Y el campo visual tenemos que evaluarlo desde el punto de vista de la campo visual nasal o el campo visual temporal. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo este gráfico, podemos entender si tengo una lesión a nivel del nervio óptico, significa que no está pasando la información aferente tanto por el lado nasal como por el lado temporal. Por lo tanto, tendría pues amaurosis. No veo nada por ese ojo, ¿verdad? O veo borroso, ¿no? Tengo distorsión. Sin embargo, las lesiones quiasmáticas son aquellas lesiones que me dan hemianopsia bitemporal, clásica de, por ejemplo, adenoma epofisiario, ¿no? Macroadenoma. Y las demás ya son las lesiones de la vía visual o el tracto visual, que son las que me van a dar básicamente las cuadrantanopsias, ¿no? Entonces, cuando hacemos examen de la función visual, evaluamos agudeza visual, evaluamos visión de colores, el campo visual, nasal, temporal, el reflejo fotomotor y el fondo de ojo correspondiente. ¿Y qué pasa cuando tenemos lesión del nervio óptico? ¿Qué espero encontrar? Primero, un déficit monocular o binocular, dependiendo de la patología que lo lesione. Disminución de la agudeza visual. Y eso implica disminuir la nitidez, eso implica que la persona pierde la capacidad de definir, ¿ok? La imagen, puede ver visiones algodonosas, visiones distorsionadas. Alteración de la visión de colores. La neuritis óptica clásicamente produce discromatopsia.
Luego encontramos una lesión de tipo central que genera un escotoma central. Luego tenemos disminución del reflejo fotomotor. Lógicamente, si el nervio no transmite el estímulo sensorial visual por el nervio óptico hacia la vía visual, obviamente esa pupila va a estar desaferentada, ¿correcto? No va a tener el reflejo correspondiente porque no se cumple con el criterio de aferencia-eferencia. Y alteraciones o no en la papila del nervio óptico dependiendo la enfermedad. En este fondo de ojo tenemos una retina bien definida, con adecuado color, vemos la papila del nervio óptico, vemos claramente cómo se pasan por encima de esta papila los vasos, arterias y venas, vemos que el disco del nervio óptico está bien definido, tiene un buen color, y esto es un fondo de ojo normal. Sin embargo, cuando hay alteraciones que puedan originar presión sobre el sistema nervioso central, como por ejemplo hipertensión intracraneal, entonces voy a tener un fondo de ojo alterado, ¿sí? Es decir, ya no puedo ver aquí, no puedo definir los bordes de la papila del nervio óptico, tampoco puedo definir cuál es la relación arteria-vena que está pasando por encima del disco del nervio óptico. Y como podemos ver, hay una palidez, ¿no es cierto? Se entiende que aquí hay un problema crónico, ¿no? Porque está pálida la papila del nervio óptico. Si lo comparamos con esta imagen, es radicalmente diferente, ¿verdad? Y ahora hablemos de lo que es neuritis óptica. Este aspecto es muy importante. Cuando hablamos de neuritis óptica, hablamos de una enfermedad siempre de etiología autoinmune, de etiología inmunológica. Y aquí entran un montón de posibilidades etiológicas, ¿de acuerdo? La neuritis óptica es una cajita de Pandora, ¿no? Puede ser N cosas. Puede estar relacionado a enfermedades del colágeno, puede estar relacionado como lo que se denomina un síndrome clínico aislado, es decir, aquellas personas que hacen una enfermedad desmielinizante y esta persona, si no tiene ningún factor de riesgo, ¿verdad? No tiene SAF, no tiene anticuerpos antifosfolípidos, qué sé yo, no tiene enfermedades autoinmunes, después de haber descartado todas las posibilidades etiológicas autoinmunes y no hay un resultado positivo, puedo pensar que es un síndrome clínico aislado. Esta neuritis óptica es la manifestación que se puede convertir más o menos en un 40% de casos en los próximos 5 años a una esclerosis múltiple, ¿de acuerdo? Se llama síndrome clínico aislado. Pero ¿quiénes tienen neuritis óptica? Neuritis óptica es básicamente una patología de gente joven, generalmente mujeres, ¿ok? Y no podemos confundirnos, porque esta es etiología autoinmune, y no podemos confundirnos con otro tipo de pacientes. Por ejemplo, cuando hablamos de la neuropatía óptica isquémica anterior, ¿ok? Que no tiene nada que ver con neuritis óptica, pero en ambos casos se produce problema del nervio propiamente. Pero la neuropatía óptica isquémica anterior es de etiología siempre microisquémica, ¿correcto? O sea, un diabético, un hipertenso, un dislipidémico, un adulto mayor, puede hacernos neuropatía óptica isquémica anterior, que no es lo mismo que tener una neuritis óptica de etiología autoinmune, ¿ok? Entonces, como el problema es el nervio, va a haber, pues, obviamente, distorsión, disfunción de la percepción de la nitidez, va a haber una alteración de la percepción de colores y otra característica, va a haber dolor al movimiento ocular. En este gráfico está representado lo que habíamos visto previamente, ¿verdad? Si ya sabemos que eh, para entender, ¿ok? Lo que es la vía visual, tenemos que recordar que tenemos una retina nasal y una retina temporal y que ambos se juntan en el nervio óptico y a nivel del quiasma óptico, toda la información que llega por la retina temporal no se decusa y sigue la vía visual y toda la información que llega por la retina nasal es la que se decusa al lado contralateral. Y eso nos sirve para entender los distintos trastornos que vamos a encontrar en la campimetría, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo aquí son los cambios que voy a ver dependiendo el lugar de lesión.
Habíamos dicho que si la lesión está en uno, por ejemplo, lesión de nervio óptico, voy a tener amaurosis, ¿verdad? Porque no hay pasaje de la información. En dos es la lesión clásica, ¿no? Hemenosis bitemporal, clásica imagen en pacientes con macroadenoma hipoficiario. Y todo lo que corresponde a las lesiones posquiasmáticas son las que producen lesiones de tipo cuadrantanopsia, ¿ok? Ahora hablemos acerca del tercer nervio craneal. Este nervio craneal también es muy importante, porque siempre tenemos que recordar, cuando una persona consulta por diplopia, visión doble, yo tengo que preguntarle, ¿qué ves doble? ¿Ves doble al costado o ves doble encima? O sea, ¿tengo diplopia horizontal o tengo diplopia vertical? ¿De acuerdo? Entonces, el tercer nervio craneal produce diplopia horizontal. Y este nervio es muy importante porque este nervio, bueno, inerva pues al elevador del párpado, al recto interno, recto superior, recto inferior y oblicuo menor, ¿ok? Pero nos da una inervación neurovegetativa hacia la pupila y nos da una inervación de tipo parasimpática, ¿de acuerdo? Entonces es un irido constrictor. ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve esto porque cuando yo evalúo una oftalmoplegia del tercer nervio craneal, entonces, primero tengo que pensarlo, ¿verdad? ¿Será tercero, sexto, cuarto? Si es el tercero, tiene que ser horizontal. Otra característica clínica que me ayuda es que tiene que tener ptosis palpebral, porque tiene una rama que le va al elevador del párpado. Y tiene inervación de tipo neurovegetativa parasimpática a la a, a la pupila, ¿cierto? Es un irido constrictor. Entonces, cuando se lesiona el tercer nervio craneal y compromete el componente parasimpático, entonces va a haber midriasis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está predominando la función de la vía simpática, ¿ok? Se lesiona el parasimpático, que es irido constrictor, o sea, produce miosis, y predomina el simpático, que produce midriasis. Entonces, cuando yo tengo un tercer nervio craneal, debo decir, es una oftalmoplegia del tercer nervio craneal, completa o incompleta. Completa es cuando tengo midriasis. Incompleta es cuando no se ha lesionado la vía neurovegetativa. ¿Ok? En este caso es una oftalmoplegia completa, ¿verdad? Porque el globo, el iris, está dilatado. Tengo midriasis si lo comparamos con el ojito contralateral, ¿verdad? Y el ojito está desviado hacia afuera porque está jalando el recto externo que corresponde al sexto nervio craneal. Entonces, ¿qué causas me pueden hacer lesionar cualquier oculomotor? Tercero, cuarto, sexto. Tenemos causas donde las lesiones ocupativas que generan hipertensión intracraneal pueden lesionar los oculomotores porque tienen trayectos por la base del cráneo. En algunas enfermedades infecciosas, las meningitis, dentro de ellas la TB, puede originar lesión de cualquier oculomotor por aracnoiditis basal, en hemorragias aracnoideas. Como les dije, estos nervios pasan por la base del cráneo y tienen contacto con las meninges o las aracnoides, y eso puede originar una presión. Y nunca me debo olvidar que cuando tengo midriasis, o sea, un tercero con midriasis, es porque la lesión que está originando a mi tercer nervio craneal es de tipo compresiva. Y para esto debo recordar anatómicamente que el tercer nervio craneal pasa entre dos arterias, entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. Alguna de estas probablemente tenga una dilatación aneurismática que genera presión sobre el tercer nervio craneal y me produce esto, una oftalmoplegia del tercero completa, con midriasis. Todas las demás etiologías donde no haya midriasis significa que la causa suele ser de tipo microisquémica, isquémica, ¿verdad? Hipertensos, diabéticos,
dislipidémicos, adultos mayores, entre otros. Todo par craneal, toda lesión de un nervio tiene una expectativa de recuperación más o menos entre 6 y 8 semanas, dependiendo el grado de lesión que tenga, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto. Formas de presentación: parálisis completa o parálisis incompleta, donde la lesión completa tengo que pedir estudios neuroradiológicos que impliquen estudios neurovasculares, porque ya sé que la etiología es dilatación aneurismática. Y para todos los pacientes que no tengan dilatación pupilar, igual tengo que pedir un estudio de neuroimagen para descartar otras posibilidades compresivas, ¿no? Cuarto nervio craneal, oculomotor, también causa de diplopia. A diferencia del tercero y del sexto, el cuarto nervio craneal produce una diplopia vertical. ¿Ok? Entonces no me puedo olvidar. Si una persona dice que ve doble un objeto encima de otro, piensen automáticamente que tienen una lesión del cuarto nervio craneal. Característica: diplopia vertical. En este gráfico tenemos, por ejemplo, una mirada primaria, donde el globo ocular derecho en la mirada primaria está con discreta supraversión. Cuando lateraliza la cabeza hacia el lado derecho, que es donde está por arriba del rango, ¿no? Si hacemos la medición horizontal, este globo ocular está más arriba, esto significa que este es el lado de su lesión. Cuando lateraliza la cabeza hacia el lado de su lesión, el globo ocular asciende, o sea, aumenta. Eso significa que empeora la diplopia. Y cuando lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral, se corrige, ¿de acuerdo? Se corrige la diplopia. Y eso es lo que se llama como el test de Bielchowski. ¿Ok? Cuando lateraliza la cabeza hacia el lado de su lesión, empeora. Cuando lateraliza la cabeza hacia el lado contralateral, corrige. Test de Bielchowski. Cuarto nervio craneal, característica de diplopia vertical. Cuando tenemos estos problemas de patología de oculomotores, o sea, una oftalmoplegia del tercero, cuarto o sexto, pero que tenga esta característica de ser dolorosa, porque no tendría por qué doler, vamos a tener en cuenta que puede estar sucediendo un trastorno que esté generando presión a nivel del seno cavernoso, ¿no? Y entonces toda oftalmoplegia dolorosa puede ser la traducción de que existe un problema a nivel del seno cavernoso que esté generando inflamación, irritación o presión sobre este grupo nervioso. Quinto nervio craneal, nervio trigémino. Nervio trigémino, como debemos recordar, es un nervio sensitivo motor. Y este nervio sensitivo motor tiene la característica de brindarnos una inervación mediante una rama oftálmica, una rama maxilar superior, rama maxilar superior, y una tercera rama, que es la rama del maxilar inferior. El nervio oftálmico, que es la rama 1, que es el primer componente de este nervio, es un nervio sensitivo puro y le va a dar inervación a nivel de la órbita, el ojo, el párpado superior, la frente, la nariz, la mucosa nasal y de los senos paranasales. Luego tenemos el quinto 2, que es la rama maxilar superior. Este quinto 2 va a darle inervación a la mejilla, al párpado inferior, a la nariz, al labio superior, a la nasofaringe, paladar duro y blando, seno maxilar y dientes de la arcada dentaria superior. Este también es un nervio sensitivo puro. Y el quinto 3, que es la rama maxilar inferior, es un nervio sensitivo motor porque va a inervar la mandíbula, el mentón, el orejo, el pabellón auricular y los dientes de la arcada dentada inferior. ¿Y por qué es importante el nervio trigémino? Es importante porque es la causa de un trastorno que es la neuralgia del nervio trigémino. Neuralgia es dolor de un nervio, ¿ok? Y los dolores de un nervio, es decir, las neuropatías,
o neuralgias son de difícil tratamiento, ¿de acuerdo? Son medicamentos que no funcionan, pues el uso de antiinflamatorios, ahí algunos analgésicos pueden ser útiles, pero el problema con esta neuralgia es de que produce un tipo de dolor que es paroxístico, ¿no? O sea, es súbito, brusco, intenso, lancinante y que puede estar distribuido en cualquiera de estas tres ramas, o te compromete a la rama oftálmica, o el maxilar superior, o el maxilar inferior. Algunas personas piensan que tienen un problema en la dentadura y van pues al odontólogo, le extraen la dentadura y el dolor sigue, ¿no? Porque no tiene absolutamente nada que ver, ¿de acuerdo? Clásica eh, interpretación de lo que es la neuralgia del trigémino a nivel de un maxilar, ¿no? Las ramas más frecuentes que se comprometen es el quinto 2 y el quinto 3, es decir, las ramas maxilares. En el examen neurológico no hay nada, no hay clínicamente ninguna forma de poder definir que hay una neuralgia. Sin embargo, debemos, cuando hacemos la anamnesis, preguntarle a este paciente qué maniobras hacen que se desencadene este dolor paroxístico. Y lo que con más frecuencia nos reportan es de que el acto de, que son las maniobras gatillo, cepillarse, masticar, cepillarse los dientes, masticar, bostezar, pueden ser causas de iniciar el dolor paroxístico. En algunos casos tenemos eh, una etiología, que es una etiología compresiva, ¿no? A nivel de la protuberancia podemos encontrar un contacto neurovascular y esa es la causa. En otros casos no, simplemente es idiopático. Entonces, todo paciente que tiene una consulta por neuralgia del trigémino, tengo que hacerle un estudio neuroradiológico de angiotomografía o de angioresonancia de la fosa posterior o de la base del cráneo para poder visualizar si hay o no hay esta compresión neurovascular. Como es un dolor neuropático, entonces estos pacientes, en la forma de tratarlos, los que no son quirúrgicos, es con el uso de gabapentinoides. Entre ese grupo tenemos a la gabapentina, la pregabalina, la carbamazepina, la oxcarbazepina. Dentro de los analgésicos tenemos al paracetamol, tramadol, tapentadol y también puede ser útil el uso de antidepresivos como la amitriptilina, ¿no? Entonces la idea es siempre comenzar con monoterapia y podemos escalar dependiendo la tolerancia y la respuesta al tratamiento. El sexto nervio craneal es el nervio craneal que inerva el recto externo y cuando se lesiona, el globo ocular se desvía hacia adentro, ¿verdad? Porque el recto interno, que depende del tercer nervio craneal, es el que está haciendo la función. Esta es otra causa de diplopia horizontal, ¿ok? No se olviden, diplopia horizontal, tercero, sexto. Tercero va acompañado de tosis palpebral y puede haber midriasis, si es que se comprime la vía parasimpática del nervio. Sexto, simplemente es diplopia horizontal y no hay ninguno de los otros componentes. Luego pasamos al séptimo par, que es el nervio facial. El nervio facial es muy importante porque es asiento de una lesión característica, ¿correcto? Que generalmente es producido por procesos virales y cuando hay cambios de clima, cuando estamos en cambio de clima, de temporada, de estación, donde pasamos del calor al frío, del frío al calor, es donde hay proliferación viral y esto puede afectar a cualquier persona. En algunos casos, las personas con inmunosupresión pueden ser los más susceptibles a tener un episodio de lesión del nervio facial. Inerva obviamente, a todos los músculos de la hemicara. Usualmente la lesión es unilateral y cuando es bilateral podemos pensar en ciertos tipos de Guillain-Barré, podemos tener parálisis facial periférica como parte del cuadro uni o bilateral. Y debemos descartarla y recordar siempre que la lesión del séptimo par craneal es periférico y tenemos que diferenciarlo de la parálisis facial central. Entonces, nunca nos vamos a olvidar, parálisis facial periférica, lesión o compromiso de los músculos de la hemicara. Periférico,
nervio periférico. Parálisis facial central, solo asimetría de la comisura labial. Como su nombre lo dice, central, sistema nervioso central. ¿Ok? Y no podemos confundirlos. Pero estos pacientes que tienen lesión del nervio facial, hasta un 50% de ellos, más o menos unos 2 o 3 días antes, te reportan un dolor retroauricular del lado donde va a tener la parálisis. Obviamente, como uno no conoce, no es profesional de la salud, o reconoce que ese puede ser un signo previo, lo cual no significa que todo dolor detrás de la oreja va a ser parálisis facial, ¿no? Tampoco, tampoco es así, pero en estos casos, donde hay parálisis facial, suelen tener hasta un 50% de pacientes dolor retroauricular. Y dentro de la clínica que acompaña la asimetría facial, podemos tener hiperacusia dolorosa, podemos tener disgeusia y vamos a tener epífora, ¿no? Entonces no nos olvidemos, en esta foto está representada una simetría facial del lado derecho, es periférica porque el globo, el párpado, la apertura ocular del ojo derecho es mayor comparada con la izquierda. Podemos ver que la comisura labial del lado izquierdo es la que se tracciona, es la que está bien, y la que no se tracciona es la que está con parálisis, ¿correcto? Periférica. Vamos a encontrar dolor retroauricular que precede a la parálisis hasta en un 50% de pacientes. Puede haber hipogeusia ipsilateral porque este nervio también tiene una ramita que la acompaña, que es en la cuerda del tímpano, y cuando se compromete facial más la cuerda del tímpano, la parálisis se acompaña de hipogeusia o disgeusia. Cuando la parálisis facial compromete este, esta ramita, nos puede comprometer también y nos dar un trastorno de hiperacusia dolorosa, cuando se ha comprometido la ramita que va a la cuerda del tímpano. Y la otra es la que genera un problema de epífora, es decir, el lagrimeo, por compromiso de esta fibra que es el intermediario de Rayleigh, ¿de acuerdo? Y cuando tengamos un paciente con parálisis facial y tengamos un brote, ¿sí? Un brote de herpes facial que generalmente se localiza en el pabellón auricular o en el conducto auditivo, tendremos este síndrome, que es el síndrome de Ramsay-Hunt, que es un brote herpético a nivel del pabellón auricular y que por vecindad lesionó al nervio facial, ¿no? El octavo par craneal es un nervio craneal que nos permite en función a sus conexiones, nos permite escuchar, pero también interviene con lo que es el equilibrio, ¿correcto? Tiene una rama coclear que se encarga de percibir la audición, y una rama vestibular que tiene que ver con sus relaciones con el tronco y cerebelo, con el equilibrio, y sus receptores son los otolitos que están localizados a nivel del cutículo y el saco. Su aparato receptor, los otolitos van a registrar las impresiones estáticas y los canales semicirculares van a registrar las impresiones dinámicas. ¿Esto por qué tiene relevancia? Porque en los vértigos periféricos, donde se genera un problema, donde se alteran estos otolitos, se va a originar lo que se denomina el vértigo paroxístico posicional o el síndrome de Meniere o la neuronitis vestibular, ¿no? Problemas netamente del oído periférico, ¿no? Está conectado el octavo paracraneal con el cerebelo, con los oculomotores, el tronco encefálico y centros espinales y corticales. De ahí la importancia que un paciente tiene un problema del equilibrio, va a tener problemas de nistagmos, puede tener náuseas, puede tener vómitos y va a tener problemas para la bipedestación, ¿correcto? Justamente por todas estas ramas o conexiones que tiene con cerebelo, tronco y centros espinales y corticales, ¿no? Las lesiones del octavo par craneal pueden tener que ver con trastornos propios de la audición. Lo vamos a explorar mediante la audiometría tonal y la logoaudiometría, y las causas que pueden originar trastornos en la percepción de la audición de tipo conducción, es decir,
que impiden o dificultan el ingreso del estímulo auditivo por el conducto auditivo es disgenesia, obviamente, del conducto auditivo, la presencia de tapones de cerumen, las infecciones que son las otitis, perforaciones timpánicas, otopatía serosa, otoesclerosis, entre otros. Y la otra que son las sorderas de percepción. Entonces aquí el problema no es la conducción, ¿no? La conducción es obstrucción al paso del estímulo sonoro. Aquí la sordera de percepción ya es por problema propiamente estructural, ¿no? De la vía auditiva, ¿no? Aplasia hereditaria, rubiola, fracturas de peñasco, síndrome de Meniere, algunos fármacos, neuronitis vestibular, patologías expansivas o vasculares o desmineralizantes a nivel del ángulo pontocerebeloso, ¿no? Entonces, cuando yo tengo patología vestibular, voy a tener o puedo tener vértigo, trastorno del equilibrio, y el vértigo puede ser objetivo o subjetivo, es decir, yo puedo tener la percepción de que estoy girando sobre los objetos o que los objetos giran alrededor mío, ¿no? O sea, objetivo subjetivo, ¿no? Que tenga inestabilidad para la bipedestación y la marcha y que tenga acúfenos. Entonces, cuando yo tengo un paciente con un síndrome vestibular periférico, que es patología que evalúa el otorrino, entonces voy a tener un laberinto hiperexcitable. Eso significa que voy a tener vértigo agudo, brusco, súbito, intenso. Todo gira como un remolino, todo se me viene encima. Yo estoy dando vueltas como un remolino. Y esto va acompañado de náuseas, de vómitos, de zumbidos de oído, de sensación de oído tapado. Y está desencadenado básicamente por los movimientos de cabeza. Por eso es que al comienzo les mencioné acerca de los otolitos que están localizados en los conductos semicirculares, ¿verdad? Cuando esos conductos semicirculares se alteran, se produce un trastorno que hace que estos otolitos, que la gente lo conoce como las piedritas que se me han movido en el oído, se salgan del lugar y originen todo el desorden del equilibrio. Y para lo que es patología central, o sea, un vértigo de etiología central, a diferencia del vértigo periférico, donde hay vértigo, todo gira, náuseas, vómitos, hipoacusia o tinnitus, y se desencadena con el movimiento, la etiología central es diferente, porque las cosas no giran, las cosas no dan vueltas. La persona tiene la incapacidad para mantenerse de pie o para mantener la bipedestación y marcha. Es un paciente que va a tener dismetría. Estamos hablando de patología netamente cerebelosa, ¿verdad? En ambos casos va a haber nistagmos. Horizontal, vertical, horizonte rotatorio. Pero el nistagmos, que es patognomónico de sistema nervioso central, es el nistagmus vertical. O sea, un paciente con vértigo periférico, una neuronitis, un Meniere, un vértigo paroxístico posicional, puede tener un nistagmus horizontal, horizonte rotatorio, pero no podría tener un nistagmus vertical. Eso es patología netamente del sistema nervioso central. Si tienes un vértigo vertical, proyéctate automáticamente al sistema nervioso central. ¿Ok? Pueden haber vómitos, claro que sí. Cuando un paciente debuta un infarto cerebeloso, por ejemplo, va a tener un trastorno del equilibrio, va a tener romber, va a tener dinestría, y va a tener náuseas, vómitos, va a tener nistagmos, y dentro de los nistagmos puede tener el nistagmo vertical. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos. Noveno par craneal es el glosofaringeo, ¿correcto? Es un nervio mixto, es sensorial y es motor. Podemos explorar su capacidad sensorial mediante la percepción de gustos del tercio posterior de la lengua. Y tiene una inervación motora sobre el estilo faríngeo. Manifestaciones patológicas, obviamente que lesiones que ocupen espacio, que originen trastornos en la percepción del gusto o que me genere trastornos en la deglución, que es la disfagia, ¿no? Y la disfagia puede ser a sólidos o a líquidos. Noveno par craneal.
Cuando tenemos un problema de disfagia, debo pensar que tengo un 9 y también puedo tener un décimo par craneal. También este nervio es asiento de una neuralgia, así como la del trigémino, quinto par. Pero el problema es que esta neuralgia, este dolor se presenta cuando la persona deglute, la que su vida debe ser bastante compleja. Y lo desencadenan sus maniobras de gatillo, que es la tos, el bostezo, los movimientos de cabeza y obviamente la deglución. Suele ser unilateral y el tratamiento suele ser quirúrgico. Décimo par craneal, décimo par craneal es eh, nervio que va a dar inervación a varios órganos y sistemas, lo que corresponde a, a esta clase. Vamos a saber que tiene fibras aferentes y fibras eferentes. Las aferentes son aquellas que van al pabellón de la oreja, en la pared posterior del conducto auditivo externo, y las eferentes viscerales, que son las que todos ya sabemos. Pero, por eso les decía, cuando yo tengo un desorden deglutorio, ¿sí? Deglutorio, debo pensar en un noveno que me da disfagia, porque este nervio craneal va a dar, puede lesionar, cuando se lesiona, va a lesionar al estilo faríngeo, y eso es lo que origina la disfagia. Y también voy a encontrar este problema con el décimo par. eh, Va a dar la inervación a los músculos del paladar blando, ¿ok? Entonces vamos a tener lo que se llama el signo de la cortina, ¿sí? Con desviación de la úvula ipsilateral. Ambos, noveno y décimo, me pueden originar trastornos de la deglución, disfagia, a líquidos o a sólidos, ¿no? Y recordar, ¿no? Ver si la úvula es central o está lateralizada, y el velo del paladar debe estar tosado o caído. Tiene una exploración laríngea, es decir, si se lesiona, produce voz nasal, bitonal, disfonía. Y esto hay cuando se lesiona una ramita que se llama recurrente laringio, el décimo par craneal, se produce esto, la voz bitonal. ¿Ok? Obviamente eso lo vamos a ver solamente mediante una laringoscopia, ¿no? Y la exploración parasimpática es los cambios que nos da a nivel del corazón, a nivel de la respiración, de los vasos sanguíneos, entre otros. El onceavo nervio craneal es el nervio espinal, es un nervio motor que le va a dar inervación al esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. Entonces, la lesión de este va a originar que haya atrofia o hipotrofia o de estos músculos, y obviamente vamos a encontrar una asimetría, ¿verdad? A nivel en lo que es la equidistancia entre ambos hombros. Y el último par craneal, que es el doceavo par craneal o hipogloso, es un nervio exclusivamente motor, es aquel que le da inervación a los músculos de la lengua del mismo lado, a los músculos de la región infraoidea y al músculo genioideo. Y esta característica, la característica de este nervio es que cuando se lesiona, produce desviación de la lengua hacia el lado de su lesión, ¿de acuerdo? Hacia el lado parético. Bien, hemos descrito los 12 pares craneales, les he explicado qué es lo que deben tener en cuenta cuando evalúen cada uno de ellos, y lo más importante es saber que cuando estamos frente a una lesión de par craneal, debemos saber de que estamos en una patología de la fosa posterior, estamos en una patología del tronco encefálico, que es donde están distribuidos los 12 pares craneales, y las manifestaciones neurológicas van a ser de tipo ipsilateral. ¿De acuerdo? Si tuvieran alguna pregunta. Doctor, disculpe, mencionó que en el séptimo par había disgeusia, epífora y ¿qué más? Perdón. Usted mencionó de que en el séptimo par, en el facial, había disgeusia, epífora y una cosita más que no escuché. Y la hiperacusia dolorosa por parálisis del músculo estapede. Ya, gracias, doctor.
Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? No, doctor. Ok. Bien, si no tiene más preguntas, eso será todo y espero que les haya quedado claro para que sepan diferenciar las patologías que origina los problemas propios de los pares craneales. Bien, eso sería todo. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, doctor. Ok, Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. hasta luego. Doctor, buenas tardes. Bueno, empezamos con la lista. Hoy día toca primero a Rebagliati, sigue 2 de mayo, luego Hipólito, Policía y María. Ok, vamos con Rebagliati. Un ratito. Ya, creo que sí se ve. Ok. Lucina Palomino. Presente, presente, André. Ya, ok. Sebastián Lara. ¿Cómo estás, Andrea? Presente. ¿Me escuchas? Sí, Sebastián. María de Jesús. Ay, ¿qué es esto? Hola, Andrea, presente. Ok. Aileen Torres. Diana Perales. Presente, Andrea. Ana Ulloa. Presente. Ya, estoy viendo si están en el Zoom, por si acaso. Bueno, Aileen no está. Ok. Fernando Fuentes. Presente. A ver, voy a verla si está. Sí, está. Ya. Ay. Josefa Pangalima. Presente. Ok. Alexa Mendoza. Presente, André. Aquí Alea Miguel Salazar. Miguel. Vamos a ver. No, no está. Salazar. Hilary Wilka. Presente. Nadia Linares. Presente. Estefanía Ore. Tampoco está. Yaira Paso. Presente, Andrea, buenas tardes. Aquí, chiqui. Camila Zúñiga. Camila Presente. Zúñiga. Ok. Winnie Guevara. Winnie Guevara. Vamos a ver si está. No, no está. Emerson Moutino, sí estaba. Me dijo. Daniela Gómez. Presente, Andrea. Ok. Abigail Cuadrado. Presente. Miguel Guevara. Presente. Itaúl Álamo. Sí, aquí está. Arnold Chávez. Presente, Arnold. Andrea. Ok. Piedra Trinidad. Presente, Andrea. Fernando Hacha. Hola. Camila Salazar. Presente, André. José de la Torre. Presente, buenas tardes. Joel Quispe. Buenas tardes, Pepe. Joel Quispe. Ya te vi. Anabel Presente. Gómez. Anabel Gómez.
No, no está. Guillermo Salazar. Presente. Luis Jara. Presente. Eric Mamani. Eric Mamani. Vamos a ver si está. Eric, no, no está. No, no. Ya. Giorgio Carvajal. Buenas tardes, Andrea, presente. Ok. Sigue. ¿Dónde está? Allá, 2 de mayo. Brigitte del Águila. Presente. Diego Doñas. Presente. Ana Peña. Estaba Presente, en... presente. Tía, ok. Luis Chávez. Presente, Andrea. Joana Chipana. Presente. Milce Tesaico. Vamos a ver si está Mid. Angie Guamán. Presente. Mm, Mitch no estaba, no está tampoco acá. Ya. Xiomara Sotomayor. Sí. Presente, Andrea. Aquí. Joel Rubio. Joel Rubio. Vamos a ver si está. No, no está. Ok. César Macho. Presente. Ya. Lucia Candia. Mm, Lucia Candia. Vamos a buscarla. No, no está. Rodrigo Valladares. Presente. Ok. Lauren Zamudio. Presente, Andrea. Ok. Diana Chumbe. Presente, Andrea. Ángela Leonardo. Presente. Angie Cuadros. Angie Cuadros. Sí, Presente, Andrea. ok. Jimena Cruz. Presente, Andrea. Aquí Jimena. Gabriel Trinidad. Presente. Georgia Castañeda. Presente, Andrea. Ok. Jacob Cabillo. Alexandra Espino. Vamos a ver si Jacob está. No, Presente, Jacob. Andrea. Ya. Jacob Cabello no está. Alexandra sí. Gabriel Jara. Presente, Andrea. Ok. Noelia Ascensios. Presente, Andrea. Vanessa Ticona. Presente, Andrea. Pino Vicencio. Presente, Andrea. Edgar Ibanco. ¿Escribió? Sí, presente. Lucero Rubianes. Presente. Brigitte Villanueva. Presente. Y Dani escribió también. Presente. Listo. Andrea. Sigue. Ya está presente. ¿Dónde está? Sigue Hipólito. Andrea, Excel presente. Meet no te vi en el chat. No puedo poner presente, perdón. No les vi a los que están, a los que han escrito, no los he visto. Estoy buscando nombre por nombre y no estaban. No sé si han ingresado recién o si les fue la sesión, no sé. Me lo escriben por interno, por favor. ¿Qué seguía? Policía, creo, ¿no? Hipólito. Rosario Tinco. Ahora presente. Ya. Brenda Aguilar. Presente. Brenda Macha. Presente. Milagros Jaco. Milagros Jaco. Presente. Sí, sí está. Ok. Lim Liu Uso tiene plata. falta justificada.
Salen, vamos a ver. Justificada. Ay, contra se cae. Daniel Gómez, Buenos días, presente. Giancarlo Quispe, Presente, Andrea. Jefferson Mujica, Presente. Perla Márquez, Presente. Juan Pablo Taboada, Estaba presente. Estaba ok, presente. Joana Herbias, Presente. Alexandra Lata, Presente. Jacqueline Espinosa, Hola, Andrea, presente. Gabriela Díaz, Presente. Nayeli Cumpa, Presente. Alexia Collagua, Presente, Andrea. Renzo Valero, Presente. Guadalupe Panduro, Presente. Rodrigo Grandes, Rodrigo Grandes, Rodrigo, o sea, Rodrigo Grandes, no está. Ya. Alexandra Martínez, Presente, buenas ya la vi. Renzo Espinosa, Presente, buenas tardes. Frank Vilches, Presente, buenas tardes. Ana Chuquispuma, Ana Chuquispuma, vamos a buscarle. Ana, sí, sí está. Sí está. Juan Francisco Castilla, Francisco Castilla, buscar como Castilla, como Francisco, no, no está. Y Nicole Wax, Presente. ok. Seguía San Martes, Hipólito, Andrea, policía. Andrea, Policía. discúlpame. Soy Ailen Torres de Robagliati. Considérame, por favor. Estoy en el carro a bioética. Sí, pero no estabas conectada cuando te llamé. Chicos, yo Sí, reviso. sí, estoy consciente, Sí, pero he estado en la clase, solo que es que es difícil estar en el carro y en la clase. ya, al final voy a corregir de todos. Carolina Montalvo, Presente. Angélica Villus, Presente. Lucero Guerrero, Presente, André. Sebastián Torres, Presente, Andrea. Patricia Saldaña, Presente. Antonio Rivera, Presente. Mena Rojas, Presente. Piero Gambarini, Presente. Camila del Águila, Presente. Amy Mucho Trigo, Presente. Ricardo Miranda, Presente, Andrea. Blair Mori, Presente, Andrea. Laura Mamani, Presente. Dylan Ramírez, Presente. Genaro Lingán, Presente, sí, sí, sí Andrea. está. Luis Lozano, Buenas tardes, Andrea, presente. de André Reinaga, Presente, Ann. Milagros Rubina, Presente, Andrea. Daniel Arauco, Daniel Arauco, vamos a buscar. Sí, sí está. Carla Dextre, Presente, Andrea. Nayeli Sanabria, Presente. Heida Ascona, escribió, sí. Ágata Miranda, Presente, Andrea. Manuel Aguilar, Presente. Víctor Ayala, Presente. Saily Dueñas, Presente. Sergio Córdoba, Presente, Andrea. Gabriel Espinosa, Daniel Mesa, vamos a buscar a Gabriel Espinosa. Espinosa, no, no está. Daniel Mesa, no, tampoco está. Fly Science, Presente. ok. Y María, Maricruz Salomón, Maricruz Salomón, sí, sí están en la sesión. Ok. Diana Espinosa, Presente. Emilio Laureano, Presente, Andrea. Milagros Dueñas,
Presente. Melina Sarabia, Presente. Edgar del Castillo, Presente. Pamela Tapia. Vamos a buscar si está Pamela. No, no está. Vanessa Moriano, Presente. Yasmín Alba, Presente. Brisa Corrales. Vamos a buscar si Brisa está. Sí está. Sí está. Ya la vi. Ok. Ariana González, Presente. Omar Trillo, Presente. Angeli Rojas, Presente. Camila Gómez, Presente. Paloma Vergara. Vamos a buscar si está Paloma. Sí, sí se encuentra en la sesión. Ok. Pablo Lozano, Presente. Benjamín Caja, Presente, Andrea. Gabriel Ulloa, Presente. Luisa Nina, Presente. Emira Quispa. Vamos a ver si ya no está. Sí está dentro de la sesión. María Romero, Presente. Eric Zapata, Presente. Oscar Guidotti, Presente. Alison Zapata, Presente. Raquel Puma, Raquel Puma. Vamos a ver si está Raquel, sí está en la sesión. Sí está. Leonardo Pablo, Presente. Paula Quije, Paula Quije. Vamos a ver si está. Paulo aquí. No, no está. Noelia Roque. Presente. Ok, y es Linda Córdoba. Presente, Andrea. Ok, chicos, voy a revisar. Vamos a ver. Meet se logró conectar al final. Ya. Vamos a ver esto. Ay, no. Joel Rubio escribió por el chat algo. No, no escribió. Ok. Lucía Candia escribió por el chat. Sí, escribió. Jacob Cabello escribió por el chat. Presente, sí. Ya. No se conecten al final, chicos. Jacob. Ya. Pamela Tapia no escribió nada. Ya. Pablo, Paulo Aquije, perdón. ¿Escribió algo? No, no escribió nada. Ya. Vamos a Rodrigo Grandes. ¿Escribió algo? Rodrigo Grandes, no. Juan Castilla escribió, ¿está presente? No, tampoco está. Gabriela Espinosa escribió. Gabriela Espinosa, no. Daniel Mesa, ajá, Daniel Mesa escribió al final. No, tampoco escribió. Aileen Torres sí está. Ya a ver. Miguel Salazar. Miguel Salazar. No, no está. Stephanie Ore, tampoco. Winnie Guevara sí escribió, me parece. Sí, Andrea, Winnie. presente. Ya sí, acá ya acabo de ver. Mm, y Anabel Gómez. No, no escribió. Y Eric Mamani, creo que sí lo vi por acá. Eric, ¿estás por ahí? No, no está. No, sí está, sí está. Su cerrón se ve cerrado. Ya, ya que está. Ya chicos, bye bye bye.